Comenzamos a grabar entonces, día clases, día martes 10 de noviembre del año 2020, 14:27 horas, dando inicio a la 13ª clase de pensamiento crítico NRC 2279 del segundo semestre del año 2020, que además es de alguna manera la última clase propiamente tal sobre contenidos a analizar en el curso, ¿verdad? Hoy en día ya nosotros hemos revisado en primer lugar algunas técnicas básicas para efectos de describir la realidad y analizarla en detalle, ¿verdad? Una realidad perceptible al menos por los sentidos. Luego también hemos estudiado algunas estructuras para efectos de poder identificar valores aplicables a la realidad y luego aplicar estos valores propiamente tales, ¿verdad? De tal forma de, por ejemplo, problematizar. Y ya entonces estamos en la etapa en la cual estamos analizando el género deliberativo, que tiene que ver con la tesis de política, ¿verdad? Es decir, que ya sale de la mera investigación para pasar a la investigación-acción. Es decir, aquel tipo de metodología de la investigación científica que se basa en base, valga la redundancia, al conocimiento científico, se basa en modificar la realidad para efectos de darle características, ¿verdad?, que nosotros creemos necesarias, ¿verdad? Y por tanto cambiar el mundo, finalmente. Cuando nosotros pasamos del género que permite de alguna forma describir y problematizar, ¿verdad?, las tesis de hecho o de valor, o como decía Aristóteles y Anaxímenes de Lamsaco, la tesis judicial o la tesis o del género idíptico, ¿verdad?, lo que luego evoluciona a la tesis de hecho y al género valorativo. Luego de eso, entonces, cuando surge un problema, yo ya salgo del presente y del pasado y paso al futuro. Y digo, ¿de qué forma puedo yo solucionar ese problema, verdad? Nosotros la clase pasada ya estuvimos avanzando porque hace 2 clases ustedes elaboraron en función de algunas preguntas clave, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, ustedes elaboraron ya una propuesta respecto de qué podían hacer para efectos de modificar la realidad en cuanto a aquella parte, ¿verdad?, que a ustedes no les gusta, que consideran que es problemática, que ya han problematizado y por tanto que consideran que se puede cambiar. En función de eso, entonces, es que veíamos que de alguna manera un instinto natural o un origen natural, o mejor dicho, una tendencia natural del individuo, implica decir, por ejemplo, no, yo cambio una ley o yo cambio una política pública y en la medida de que cambio eso, entonces se soluciona la realidad. Pero de ahí vienen varias problemáticas, ¿verdad? Como nosotros conversábamos la clase pasada. En primer lugar, los argumentos científicos no necesariamente se transforman en norma, porque la ciencia es aquel campo de análisis, de estudio de los cabezones, ¿verdad? De las cabezonas de las personas que de alguna manera tienen una matriz analítica incorporada en su forma de conocer que les permite analizar una realidad determinada con una estructura científica, ¿verdad? Con una estructura científica. Bien, pero los políticos no necesariamente son esas personas. De hecho, la democracia se basa en que nosotros no necesariamente tenemos que buscar a algún profesional determinado, por ejemplo, para que sea político, sino que la democracia se basa en que podemos elegir a cualquier persona. Eso implica que no necesariamente, o al menos que no hay una garantía de por medio que fiscalice que aquella cualquier persona que llega a un cargo público y que tiene poder de decisión, porque recordemos que esto finalmente se transforma en poder de decisión, en la capacidad de administrar recursos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo llegar a mover la voluntad de esas personas. Porque por mucho que yo las convenza, incluso de que razonable, digamos, que los convoque a una jornada de reflexión y entonces yo les enseñe lo que he investigado los últimos años y por tanto les muestre que tienen que hacer eso o esto, eh, tal vez ellos digan, oh, sí, qué razonable que sería hacer eso, pero no necesariamente eso los va a persuadir, no necesariamente eso va a mover su voluntad. Por ejemplo, en términos científicos es del todo razonable pensar que las aguas del país están capturadas por grandes poderes fácticos que, por ejemplo, la utilizan para las mineras en desmedro de la gente que termina tomando agua envenenada, ¿verdad? Y entonces yo puedo ir y con mucha evidencia científica mostrarle a un político que esto está pasando, pero él puede ver eso y decir, puta, qué triste por la gente, pero no le vamos a quitar el agua a las mineras, ¿verdad?
porque hay una política pública detrás. Bien, y entonces si yo considero que esta problemática social no se puede satisfacer mediante la iniciativa de otros individuos, entonces tal vez yo tenga que elaborar una estrategia para persuadir a esos individuos. Eventualmente, por ejemplo, si yo realizo la presión suficiente en el electorado de un político, y entonces yo evidencie que este político, por ejemplo, está votando a favor de darle el agua a las mineras, por ejemplo, mientras la gente se muere de sed, de hambre, de intoxicación, etcétera, probablemente a este político, independientemente si lo encuentra razonable o no, ¿verdad? Independientemente si está o no convencido de que eso es lo mejor, eventualmente pueda, por ejemplo, mover su voluntad hacia ella. Es por eso, entonces, que ustedes, la clase pasada, fueron evolucionando desde responder estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Quién se va a beneficiar directamente o indirectamente? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Quién va a ser mi sponsor? ¿Quién va a ser mi auspicio? Etcétera. Eh, Ahora ya pasamos a cómo lo voy a hacer, pero en detalle, ¿verdad? Con una ruta lógica. Es decir, también con el cuándo, ya no va a ser como, voy a demorar un año, no, sino que ahora va a ser una ruta lógica que vamos a traspasar a una carta Gantt, y de esa carta Gantt entonces surgirá el trabajo de el equipo, ¿verdad? De tal forma que, por ejemplo, las personas que se encuentren acá van a tener de alguna forma, ¿verdad? Algunas tareas que realizar. Acá van a haber grandes ítems, van a haber grandes ítems de acciones, que son las que ustedes ya tenían realizadas, ¿verdad? Por ejemplo, voy a abrir, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya. Voy a abrir una de las rutas lógicas que ya me habían mandado, de tal forma que si se fijan, acá yo ya tengo tipo de tarea, tengo a la tarea y tengo a la persona encargada, ¿verdad? Entonces, si yo voy y copio acá, están viendo mi Excel, ¿verdad? Con la descripción de funciones, con la ruta lógica que estoy utilizando. Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, y entonces si ustedes toman estas tareas y estas rutas lógicas y van y la montan acá, aquí, basta que lo hagan aquí, por ejemplo, aquí, ustedes se van a dar cuenta que de inmediato, entonces, esa ruta lógica de acciones a realizar ya quedó montada, las personas encargadas ya están claramente identificadas, y entonces además usted ahora puede marcar tiempos, porque aquí está noviembre, diciembre, enero, ¿verdad? Y entonces usted puede venir acá y decir ya, ¿qué día se va a manifestar nuestro problema con una persona encargada de la municipalidad? No sé, aquí por ejemplo se están saltando cómo yo voy a llegar a eso, pero yo podría decir que, no sé, el día lunes y martes voy a llamar incansablemente hasta que la persona me conteste. Después, cuando me conteste, le voy a pedir reunión para el día lunes, por ejemplo, de la próxima semana, y entonces para la reunión del día lunes de la próxima semana que voy a tener con esta persona, eventualmente yo el domingo y el sábado tenga que trabajar elaborando un informe y una presentación, etcétera. ¿En qué se transforma finalmente esta carta Gantt? En que yo, en la medida de que esto tiene un formato condicional, al presionar un número 1 en cualquier lugar de la carta se marca un camino amarillo, ¿verdad? De acciones que tengo que realizar. Al presionar un número 2 en la carta, en cualquier lugar, se marca aquellas tareas que yo ya realicé, por tanto me tengo que despreocupar de ellas, ¿verdad? Que ya están en verde. Y al marcar un número 3, yo voy marcando las tareas que se encuentran rojas, ¿verdad? Que están en rojo porque son urgentes y no están realizadas. Y por tanto, por ejemplo, si pasara esto, entonces todo el equipo sabría que Francisca Ampuero Cáceres viene atrasada desde una tarea del día miércoles 4, y que por tanto tenemos que correr las demás personas que ya hayamos terminado nuestras tareas a ayudarle a Francisca Ampuero, perdón, porque está un poco sobrepasada, ¿verdad? Esto es finalmente la gracia de la carta Gantt, que en la medida de que yo tengo una carta Gantt, que incluso esta se puede mantener online, de tal forma de que nadie tenga que preguntarle nada a nadie, simplemente suben online, revisan el link donde tienen la carta Gantt, ven el día, por ejemplo, yo podría decir, ya, ¿qué día es hoy? Hoy día es, espérenme, voy a agrandar un poquito esto para efectos de que ustedes puedan ver mejor los números. Voy a dejar un poquito más grande la celda. Bien, y entonces yo voy a ir al día de hoy y digo, hoy día es
martes 10, y entonces acá, por ejemplo, yo podría tener distintas tareas, y aquí yo veo que tengo una, por ejemplo, y que la tengo realizada, ¿verdad? Que la realizó ya Francisca Ampuero, por tanto, hoy día no hay nada. Y entonces tal vez podría avanzar un poco más el trabajo de mañana, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿A qué vamos con todo esto? Que la tarea final que debemos realizar en nuestra investigación, en nuestro... a todo esto. Evidentemente, esto, luego, por ejemplo, ustedes, supongamos que ustedes van a ocupar estas cartas Gantt para cada ramo. Perfectamente ustedes pueden tener, no sé, pues, fisiopatología 1, ¿verdad? Y después al lado, no estoy inventando esto, estoy tratando de copiar lo que escucho siempre de mis estudiantes, pero por ejemplo, al lado, ¿verdad? Van a tener otra carta Gantt que va a ser la carta Gantt de histología. Y entonces aquí ustedes fijan las fechas de sus pruebas, cuántos días antes tienen que estudiar para las pruebas, etcétera. Si después esto, o si esto lo hacen todo en una sola gran carta Gantt que esté para hacia abajo, por ejemplo, fisiopatología, fisiología, histología, etcétera, etcétera. Pueden ir viendo todas sus tareas de la semana. Y al principio esto se demora un poco, ¿verdad? Y a uno le parece como medio tártaro, pero una vez que uno se acostumbra, créanme que genera un avance gigantesco en su trabajo, y probablemente se vean muy beneficiadas las personas que lo apliquen, ¿verdad? Eso fue como un break. No vengo a vender esta carta Gantt, la vengo a regalar. Al menos yo me demoré un buen tiempo en poder elaborarla y a mí me sirve un montón y hoy en día me permite trabajar con equipos en varios países en función de eso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que falta para efectos de realizar el foro de esta clase? Miren que soy pavo, a ver. Hoy completamos el último curso. Ah, no, aquí está. Que consiste en asignar tiempos a la ruta lógica, ¿verdad? Para tener plena claridad y control sobre el trabajo a realizar. Cuando nosotros a esta ruta lógica que ya veíamos le asignamos además tiempos, entonces surge este instrumento que se conoce como carta de Gantt, ¿verdad? O carta Gantt. Y entonces, ¿cuál es el desafío del foro del día de hoy? Elaborar la carta Gantt, subir su carta Gantt, y entonces en función de eso ya se acaban las tareas de foro. Por tanto, ya estamos en condiciones de comenzar a calificarlas, ¿verdad? Probablemente la próxima semana, o a más tardar en 2 semanas más, el día 23, tengan todas las calificaciones del curso, que por supuesto con el rendimiento que hemos ido revisando permanentemente, deberían haber muy poquitas personas complicadas, si es que hay alguna, ¿verdad? Porque en general han trabajado muy bien durante todo el semestre. Entonces, en resumen, ¿qué hay que hacer? Del mismo trabajo, de la misma cantidad de acciones y ruta lógica que yo ya elaboré, ahora tengo que agregarla al formato de carta Gantt de Excel que les acompaño, y en función de eso determinar cuál va a ser cada una de las fechas que van a demorar para efectos de generar el proyecto, ¿verdad? En función de eso, entonces, incluso con eso avanzado y con el diseño que ya tienen, pueden ir desde ya, juntarse, ir desde ya, buscar auspicio, ir a una hackathon, ir a un concurso de emprendimiento, ¿verdad? Generar una startup, etcétera. Esta metodología de innovación finalmente permite avanzar partes importantes de un proyecto, y en función de eso también me permite luego financiar la actividad, ¿verdad? Parte importante de las actividades que se realizan en términos culturales, educativos, sociales, comerciales incluso, por supuesto que no son financiadas por las personas que dieron la idea, sino que una persona con la idea y la capacidad de llevarla a cabo luego busca financiamiento para esa idea, y por supuesto busca también eso para efectos de generar a veces beneficios financieros, etcétera. Catalina. Sí, claro, claro. Lo importante acá es que tengamos plena claridad de qué tareas vienen antes y qué tareas vienen después. De tal forma que si son tareas, por ejemplo, de personas distintas que no requieren ni una tarea antes de haberla realizado ni por ella misma ni por otra persona, entonces perfectamente pueden hacer todas las tareas que necesiten el mismo día, porque si son un equipo de 5 personas, entonces podrían tener hasta 5 tareas por día, ¿verdad? En la medida de que cada persona podría ir realizando una tarea distinta. Yo cuando conocí la carta Gantt, creo que ya les había comentado, fue en una construcción de 149, de 298 casas que se estaba realizando en la comuna del Espejo, donde yo trabajaba, era abogado de una empresa constructora. Y un día venía pasando por la oficina técnica, que es donde están todas las personas que controlan el avance de la obra,
y de pronto vi una carta Gantt gigantesca del porte de como 3 de estos mesones que yo tengo acá, y quedé alucinado mirándola como un montón de rato, y después vino la Katy, que era la profesional de terreno, y me dijo, Jorge, ¿nunca he visto una carta Gantt? Porque para ellos es básico, pues, ¿verdad? Que como ellos tienen que trabajar con grandes agrupaciones de personas, en la construcción se tienen que mover cientos de trabajadores, entonces para ellos es básico, mientras que yo lo vi y por supuesto empezó a volar mi mente y darme cuenta de lo que podía hacer, y recién años después pude aprender a ocupar Excel primero y luego poder elaborar esto. Hay programas para Cartagan, yo he tenido programas para Cartagan, así que fue como empecé a trabajar, pero esos programas cambian de formato, después cuando uno actualiza el computador no necesariamente puede abrir los archivos, etcétera, y en función de eso entonces es que consideré relevante y apropiado elaborar esa carta acá en Excel, y entonces así se las paso y ustedes las pueden actualizar por el resto de la eternidad. Dicho eso, entonces abrimos el espacio para preguntas en caso que ustedes tengan cualquier duda sobre el trabajo a realizar. Recuerden, este es el último foro y este es el día martes 10. La próxima semana, 17 de noviembre, ustedes tendrían que llegar con su trabajo ya completo. ¿Qué significa el trabajo completo? Partiendo por el primer ensayo que elaboró el grupo, ¿verdad? Para efectos de la primera problematización, ahí ustedes tienen la problematización, primero la descripción de la realidad que están analizando y luego por qué esa realidad es problemática, luego la medida propiamente tal, es decir, la solución, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, dónde, quién se va a beneficiar, etcétera, etcétera. Y luego, además, incorporada la carta GAN de acciones, ¿verdad? Ese es finalmente el informe final que ustedes tienen que entregar para efectos de aprobar este curso. Si se fijan, no es que tengan que hacer algo nuevo, como siempre les dije. Ustedes ya tienen la pega hecha, ya han avanzado el trabajo que tienen realizado, ahora solo tienen que hacer dos cosas. En primer lugar, conglomerarlo. Bueno, primero terminar la carta Gantt, porque eso se necesita, ¿verdad? Elaborar un conglomerado en Word de todo el trabajo, les va a salir probablemente un trabajo como de 15 a 20 páginas, y luego, siguiendo las instrucciones que les vamos a enviar, por supuesto, esas 15 o 20 páginas de trabajo tienen que pasar a una infografía, ¿verdad? Que a grandes rasgos, y después les voy a dar las instrucciones con su rúbrica, pero a grandes rasgos no pueden ser más de 10 láminas, ¿verdad? Que idealmente sean láminas cuadradas para efectos de poder publicar en Instagram. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Que si ustedes llevan trabajando todo este tiempo, por supuesto con sus nombres, reconociendo la autoría, con las citas correspondientes, etcétera, ustedes ya llevan trabajando un semestre en este tema, eventualmente, muy probablemente, si ustedes logran compartir el conocimiento que han adquirido durante el semestre en una infografía, por ejemplo, para Instagram, las personas que las vean van a poder adquirir esos conocimientos, ¿verdad? Meterse en sus ideas y eventualmente tal vez ellos generar ideas similares o por último la propia idea aplicarla en su contexto para efectos de con eso, ¿verdad?, generar un avance social sustancial, ¿verdad? Si 300 personas, por ejemplo, llegaran a ver esto y quedar con esta idea en su cabeza y con esta estructura en su cabeza, muy probable serían personas que estarían indirectamente capacitándose como personas que serían agentes de cambio, ¿verdad? El agente de cambio, ¿quién es? Aquella persona que finalmente identifica una necesidad social, un problema, y luego trabaja para solucionarlo. Ustedes solo necesitan 3 columnas de su carta Gantt. Se me fue en las que les publiqué que habían algunas columnas de prioridad, costo y fecha final. Esas no las necesitan, pero si quieren completarla, obvio, les va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque respecto de prioridad, no todas las tareas importantes son urgentes, ¿verdad? Y entonces, si bien hay tareas que yo tengo planificadas en cierta medida, son tareas que yo puedo suspender una semana. Mientras que hay otras tareas que son urgentes porque de ellas dependen las tareas de las siguientes personas. Y entonces esas tienen que tener esta prioridad para efectos de que yo sepa que esa no se puede atrasar, ¿verdad? Es decir, si tengo a un hermano diseñador que tiene que hacer el flyer de la final de BDM Online, por ejemplo, y el hermano está trabajando en la página que se va a lanzar en un mes más, le digo, oye hermano, déjate trabajar en la página, pon roja la página, filo, no hay problema, y dedícate a las tareas de la carta Gantt que tienen prioridad alta, ¿verdad? Pero reitero, ustedes no necesitan hacer eso, lo pueden hacer a futuro, les puede quedar ahí como elemento para su vida, digamos, para su orden personal, pero no necesita hacerse para efectos de este trabajo en particular. En ese sentido también, por ejemplo, luego cuando yo a cada una de estas acciones le pongo un costo, cuando yo sé que el flyer del diseñador no solamente se demora un día,
sino que además cuesta 25 lucas, entonces yo al final de mes puedo sacar todos los flyers del diseñador, sumarlo y decir, ah, ya, el diseñador me cuesta tanto. El diseñador part-time, por ejemplo, me cuesta tanto. En función de eso, yo puedo luego calcular si me sirve pagarle mensual en realidad y contratarlo, o si no me sirve pagarle mensual, o si en realidad trabaja muy lento y tengo que buscar a otro, etcétera, ¿verdad? Y obviamente, sumando cada uno de los costos de las acciones, también me da el total del proyecto, por tanto, luego con eso yo puedo ir a conseguir financiamiento. Supongamos que alguien de ustedes se va en la bola brígida y pone todo esto, prioridades, ¿verdad? Ah, y la fecha final, ¿para qué la uso generalmente? Porque no todas las personas tienen la capacidad de seguir con los puntitos del día y fecha y tarea, ¿verdad? Suena raro, pero no es así, así que a muchas personas es más fácil ponerle una fecha límite para que sepan cuándo tienen que tener la pega hecha. Y entonces, como les decía, en caso de que alguien utilice esta carta Gantt para efectos de su vida diaria, o si se fueron mucho en la bola y le van a hacer un presupuesto a este proyecto y luego van a querer financiarlo, por ejemplo, siempre cuando uno va a buscar luego un financiamiento le agrega un 30% aproximado, ¿verdad? Un 30% aproximado, porque estas son tareas fijadas en abstracto, de tal forma que si todo fuera ideal, esto pasaría así, pero yo tengo que agregarle un porcentaje de desfase, ¿verdad? Si un flyer se hizo y quedó mal, eventualmente yo tengo que pagar otro, o un día de trabajo, etcétera. Buena se va. Bacán, un segundo. Esa carta Gantt está programada sin problema, hermano. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Y entonces, si se fijan, esta carta Gantt, esta, no solamente tiene un montón de acciones, ¿verdad? Un tipo de tarea, sino que además un montón de acciones. Fíjense, el apoyo municipal yo sé que debería estar por acá. Eventualmente yo incluso me puedo ir en la bola y marcar el apoyo municipal de un color, el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de otro color, pues solamente para efectos de orden. A mí en general me gusta, me va bien con eso y me permite ir identificando prioridades y más o menos cómo van luego los equipos, porque, por ejemplo, si yo sé que el equipo, de nuevo, de diseño es el equipo gris, y veo que el equipo gris está todo rojo, entonces llamo al encargado de diseño y le digo, hermano, ¿qué va? ¿Por qué no han avanzado nada? Etcétera. Bien. Pero voy a borrar eso solamente para que ahora no se confundan. Bien. Si se fija, Sebastián, ¿está ahí, Sebastián? ¿Está ahí? ¿Me oye, Sebastián? ¿Está ahí? ¿Me oye? ¿Me escucha? ¿Sí? Ya, perfecto. Si se fija, esta carta Gantt tiene una parte en blanco que tiene que ver con las tareas, pero tiene todo este montón de parte celeste. ¿Qué pasa? Que esta es una carta Gantt que yo les preparé en Excel, ¿verdad? Pero ¿qué característica tiene? Que en la medida de que yo voy avanzando, posicionándome en cualquier lugar de esta carta Gantt, yo puedo ir marcando un camino de tareas por día, por ejemplo. De tal forma que yo pueda ir así y decir, estas son las tareas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que eso ocurra? Lo hago marcando, posicionándome en cualquier lugar y presionando un número. Porque ¿qué pasa? Que ustedes no lo ven porque está muy chico, pero si por ejemplo yo esto lo pongo acá, y voy acá y le pongo tamaño 20, por ejemplo, se van a dar cuenta que en realidad ahí hay puros números 1, ¿verdad? De tal forma que cuando yo marco un 1, se marca un camino amarillo. Si yo en cambio, por ejemplo, tal como dice acá abajo, marco el 2, se va a marcar un camino verde porque es una tarea que ya está hecha, ya está realizada, no tengo que preocuparme de ella. Ahora, si estoy atrasado y la tarea no se ha hecho, yo voy a marcar un 3 y se va a marcar rojo de inmediato. De tal forma que, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo estas tareas, voy a hacerlas al lote, ¿eh? No voy a tener ni un cuidado ni nada de eso, sino que esta está pésima, así que la vamos a borrar porque está muy guatona, muy fea. Se puede arreglar con propiedades de la tabla, pero con propiedades, pero a mí no me interesa hacer eso. Bien, y entonces vamos a marcar un camino, ¿verdad? Y entonces yo sé que aquí hay varios equipos trabajando en paralelo, sé que estos también vienen trabajando por acá, ¿verdad? Y que van trabajando por acá. No, ahí le puse, ahí salió 11, ya, y entonces eso. Y sé que además que este otro equipo en paralelo empezaron a trabajar por acá este equipo. Sí, ese camino lo designan ustedes en función de las fechas del trabajo a realizar, ¿verdad? Bien, supongamos que esto es así.
Y supongamos que hoy es, bueno, y entonces ustedes van a marcar el camino amarillo, pero cuando vayan logrando cada una de las tareas, ustedes van a poner verde, ¿verdad? Porque esas tareas ya están hechas, y entonces estas tareas ya están hechas. Este día se atrasó, ese día no hizo nada, pero después la avanzó la avanzó este día, y entonces estas tareas ya están hechas, ¿verdad? Y por tanto yo debería llegar al martes 10, que soy, con todas estas tareas ya realizadas, porque este es un equipo muy diligente, muy diligente. Ya, pero el otro equipo, el equipo que está encargado del medio ambiente, salió medio pastrulo, medio desmotivado, así que la verdad es que hoy día han realizado solamente un par de gestiones y el resto están todas atrasadas. Y entonces yo llegué el día martes y vi su trabajo y dije, oh, la mansa tragedia, hermano, el equipo del medio ambiente no ha hecho ni una hueá, cabros, ¿qué pasa? Les pego unos palmazos, ¿verdad? O les doy su motivada, etcétera. Y finalmente este equipo, ¿verdad? Partió muy diligentemente, partió teniendo todo listo, ¿verdad? Porque esto estuvo a cargo, no sé, de la María, que es una brígida. Pero aquí la María le dejó la pega a otras personas y esas otras personas, por ejemplo, no han avanzado nada y por tanto estamos en rojo de nuevo, ¿verdad? Y entonces aquí llegó la María y la María llegó hoy día y llegó de vacaciones, vino a revisar y cachó que tiene que apurar a este equipo y este equipo está a filete porque está avanzando súper fino. Se atrasó al principio, pero luego ya estaba todo bien, ¿verdad? Y entonces, en estricto rigor, la mayoría de sus tareas deberían ser un camino amarillo, porque ustedes todavía no han realizado todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿hay tareas que ustedes ya tienen en verde? Por supuesto que sí, tienen tareas en verde. La investigación la tienen en verde, porque ya la realizan, ¿verdad? La problematización del fenómeno investigado lo tienen en verde, porque incluso lo entregaron en el primer ensayo. Está realizado, ¿verdad? Eh, ¿Qué otro aspectos que la elaboración de la ruta lógica? Eso también lo tienen en verde porque ya está realizado, ¿verdad? Y entonces solamente ahora tendrían que dejar la ruta lógica y la ruta lógica ir estableciendo las prioridades. Además, en función de eso, ustedes al final de la carta Gantt, obviamente ustedes esto lo ven generando con conciencia, ¿verdad? Es decir, ya, si tengo que ir una persona encargada de la municipalidad, ¿me demoraré solamente un día? Probablemente no, me voy a demorar como una semana en llegar a esa persona, ¿verdad? Y entonces la voy a llamar todos los días hasta que al fin me dé una reunión para el miércoles, por ejemplo. Y entonces, en función de la especificidad de cada tarea y de sus características propias, yo voy luego cachando cuánto me puedo demorar en cada una, ¿verdad? Si estoy viendo una, no me da, no llego, tengo que contratar a otra persona. Voy a llamar a un pasante, ¿verdad? Una pasantía, a un practicante, para efectos de que me ayude a avanzar en la mayor medida de lo posible con mi trabajo. ¿Se entiende ahora, Sebastián? Perfecto, Sebastián. Miren, con esto termino, les voy a mostrar solamente una carta Gantt que yo sé que está hecha en algún lugar. Eh, Este es mi seminario de magíster, el que les voy a mostrar ahora. Es como la tesis, pero el trabajo final de magíster, que en este caso es seminario porque implica la aplicación de un proyecto. Y en este seminario entonces yo tengo una carta Gantt, que es esta, ¿verdad? Esto es el año 2018, porque ese era el año en el cual estábamos realizando este trabajo. Y si se fijan, cuando llegué a noviembre, ya tenía casi todas estas actividades realizadas en verde y solamente me quedaba realizar estas, ¿verdad? Porque como yo la entregué la primera semana de noviembre, entonces luego, mientras defendía y todas esas cosas, tenía que ir haciendo distintas cosas. Esto ya está hecho, ya está, de hecho esto ya se aplica en varios países, en 5 en realidad. En realidad se aplica en 3, está llegando a 2 más, y ahora por unas alianzas estratégicas que hicimos hace poquito, se va a aplicar en varios más. Y si se fijan, como esta era la carta del 2019, es decir, de la ejecución del proyecto, porque esta fue la carta Gantt de lo que me demoré en elaborar el proyecto. Bien, esta fue la carta Gantt luego de la ejecución del proyecto. Así probablemente la entreguen ustedes, ¿verdad? La entreguen con solamente una ruta en amarillo, salvo aquello que ustedes ya avanzaron un montón, que al principio, las cosas que ya hicieron, pero probablemente esté la inmensa mayoría en amarillo, ¿verdad? Así que no se compliquen para nada por eso, porque finalmente eso es lo que determina y lo que busca cumplir una carta Gantt. Como dato,
Como dato, les voy a contar lo siguiente. El que maneja la carta Gantt es el líder real del equipo. Fin. Fin. Algunos otros les podéis preguntar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les tengo que preguntar a mi jefe y les pido las autorizaciones finales. Necesitamos hacer esto. Sí, ya lo hacemos. ¿Me diste el sí? Ya, perfecto. Ahora yo veo cómo con mi equipo de 20 personas logramos desarrollar esas tareas finales. No voy a andar hablando con cada uno explicándole. Hago la carta Gantt, cada uno ya sabe su pega, y entonces voy y un día hablo con gráfica. Oye, gráfica, ¿cómo estáis? Punto, ya, perfecto. Mañana voy, y en realidad eso lo hago en general varias veces a la semana, ¿verdad? BDM Bit, hoy día, ¿cómo están BDM Bit? No, estamos bien avanzando en esto, ya perfecto, anoto la carta Gantt, pum, después siguiente. BDM Prensa, ¿cómo está? No, reestructurando todo, todavía no hemos tenido la reunión y ya, pum, y voy actualizando, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Da lo mismo su profesión. Da lo mismo su profesión. Si ustedes logran manejar esta estructura, ustedes van a estar preparados para manejar equipos. Obviamente luego preparando todo lo que implica, por ejemplo, ayer un payaso me decía que era una persona que estaba a cargo de algo, ¿verdad? Yo tuve que relevarla, tuve que sacarlo a él de ahí, poner a otra persona ahí, ¿verdad? Y a esa persona empezar a capacitarla. Y ese payaso me decía, no, es que a mí se me hace súper fácil mandar. Y yo le dije, ¿cómo mandar? ¿Qué es mandar? Mandar, pues no, yo soy buen jefe, así se me hace fácil mandar. Y yo le dije, no, por mano, weón, estás puro weando, si el jefe no tiene que mandar. El jefe tiene que distribuir tareas y luego ver cómo chucha le ayuda a los demás a que hagan su pega. Eso es lo que tiene que hacer un líder. El líder que va a mandar es un weón que va a hacer las weas como la wea, su equipo no lo va a querer, su equipo no va a crecer, va a estar viendo cómo irse del trabajo, etcétera, etcétera. Si usted llegó a mandar a la gente, significa que fracasó en los procesos previos. ¿Cuáles son los procesos previos? Selección de desafíos, selección de prioridades, relevancia de cada una de las tareas, motivación a cada uno de los individuos para que logre la tarea específica, es decir, que él sepa que es fundamental en todo el resto del proyecto, que tenga plena claridad de qué es lo que se cae luego, ¿verdad? Y entonces todo eso se hace con una carta Gantt. Y en la medida de que ustedes desarrollen estas herramientas, también van desarrollando herramientas de liderazgo que luego, por el solo hecho de estar a cargo de un grupo, ¿verdad? Les da la posibilidad de manejar el ritmo de la organización, de moverse con mayor soltura en su trabajo, eventualmente incluso de ganar más plata, porque siempre el que coordina el equipo es el que gana más lucas, ¿verdad? De repente llega un ingeniero o un abogado que es máquina como abogado, pero no tiene idea de esto. Por tanto, ese buen va a estar condenado a llevar causas, ¿verdad? Mientras yo le voy a mover el ritmo de sus causas a él y a sus 5 compañeros, ¿verdad? Así más o menos funciona y por eso es que dejamos esta clase, por supuesto, planificada desde el syllabus, ustedes pueden revisar y coincide exactamente con el syllabus. Dejamos esta clase para analizar este tipo de trabajos, ¿verdad? Y poder luego a futuro ir papeando, ir facilitando las metodologías tanto de trabajo en equipo como de dirección, liderazgo, revisión y supervisión de acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dudas o comentarios de cualquier índole antes de pasar a trabajar directamente en nuestra carta Gantt. ¿Opiniones? ¿Comentarios de cualquier índole? ¿Dudas que quieran aclarar? Si no, vamos a ir cerrando la grabación. Vamos a aprovechar mientras piensan dudas o comentarios de ir cerrando la grabación. Día martes 10 de noviembre, 13ª clase del curso Pensamiento Crítico NRC 2279. Son las 15:01 y estamos terminando esta grabación de la clase sincrónica. Por supuesto, haciéndoles llegar un muy cordial saludo a todas las personas que por distintos motivos no pudieron estar hoy, pero la van a ver luego en el salón correspondiente de videograbaciones. Les mando un cordial saludo y muchas gracias por la atención. Ahora pasamos a resolver preguntas.